Tal y como ya apuntamos en la parte anterior del personaje bíblico de David, al final el rey consiguió lo que finalmente pretendía. Se deshizo de Urías, ya que si no hubiera descubierto que el hijo que esperaba a su esposa Betsabé no era de él. Al final se descubriría que ese hijo era del rey. Lo que no pudo conseguir David por las buenas, lo consiguió por las malas. Se aprovechó de su autoridad como rey que era. Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... En espacios anteriores os hemos presentado dos partes. La primera, no bajes la guardia, hablando de David y Betsabé. La segunda parte, hemos hablado de la maquinación de David para que Urías no se enterara de que David había adulterado con su esposa. La segunda parte la hemos titulado La insensibilidad del pecado. El pecado nos hace insensibles. Esta es la tercera parte y última. En este espacio vamos a ver acerca del arrepentimiento de David. Vamos a hablar del perdón de Dios, de las consecuencias del pecado y del nacimiento del que sería el heredero de la corona de Israel. En primer lugar, Joab informa al rey. Ahí es donde hemos dejado la historia. Cuando Urías le colocan al frente de la batalla, es herido y muere. Después de la muerte de Urías, Joab informa a David, versículo 18. Puedes leer el pasaje en 2 de Samuel, capítulo 11. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Como es costumbre, como tú sabes, el general siempre informa al rey del proceso de la guerra. ¿Y cómo lo hace? Pues a lo mejor envía mensajeros. Versículo 19. Mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Joab parecía que conocía muy bien a David. Conocía su proceder, su modo de reaccionar. Sabía que lo normal y común para David era tomarse muy en serio la batalla, dar serias amonestaciones. David siempre tomaba en serio las lecciones del pasado en materia de guerra. Así no podía repetir los mismos errores. Joab esperaba que David, como era su costumbre, se enojara por el modo en que Joab y los suyos peleaban contra el enemigo, porque aquí Joab envía mensajeros y lo primero que le dice al mensajero es: cuando acabas de contar estas cosas al rey, si el rey se comienza a enojar, si te empieza a preguntar, si ves el semblante serio, dile que Urías también ha muerto. Es decir, que aquí vemos que Joab ya sabía cómo era el carácter de David cuando le daban asuntos de guerra. Para que diga esto Joab es que David ya en otros momentos de guerra había mostrado este carácter. Se había enfadado en el proceder en la guerra. Joab esperaba que David, como era su costumbre, se enojara por el modo en que Joab y los suyos peleaban contra el enemigo. El mensajero lo explicó todo a David, todo de parte de Joab, todos los detalles. Ahora viene la respuesta un poquito hipócrita de David, versículo 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Parece que podemos intuir un cierto alivio por parte de David al enterarse de la muerte de Urías. El problema estaba resuelto. Es lo que pensó David seguramente. Y es evidente la hipocresía que David manifestó, haciendo pecado al pecado, añadiéndolo más.
Le dice a Joab que no tenga pesar por la muerte, sobre todo la de Urías, y la razón que aduce es que la espada mata indiscriminadamente cuando fue él quien directamente ordenó que Urías muriera por esa espada enemiga, al colocarle expresamente en el peor lugar de la batalla, cuando la cosa está muy caliente, el cuerpo a cuerpo. Le viene a decir a Joab que se olvide del asunto, como que ya es agua pasada, que se centre en el ataque contra la ciudad. Le pide al consejero, al mensajero, que le aliente a ello, es decir, que le anime. Otra vez un pecado lleva a otro, y a otro, y a otro. Si uno no se arrepiente, si uno no cambia, el pecado te lleva a otro y a otro. Y eso le pasó a David. Si sigues leyendo a partir del versículo 26 y el 27, vemos que David y Betsabé se unen. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. El duelo en esa época, lo puedes leer en Génesis capítulo 50 o en Primera de Samuel capítulo 31, verso 13, el duelo duraba una semana y probablemente Betsabé no sabía de las artimañas de David. Si lo hubiera sabido, dudamos que hubiera querido ser su mujer. Así que vemos que David también pecó contra Betsabé, le ocultó sus intenciones de deshacerse de Urías, su esposo. Por la muerte de su marido, Betsabé había quedado libre y ya podía ser la mujer de David. Pero eso así, como todo el proceso, todo esto fue desagradable a Dios. Y lo dice la frase final, versículo 27. Fue malo a los ojos de Jehová. Fue desagradable ante los ojos de Jehová. A partir de ese momento será cuando Dios interviene de una manera directa, impactante. Aquí vemos que Dios hace justicia, a la vez que Dios muestra misericordia. Te voy a hablar del arrepentimiento de David y de la misericordia de Dios hacia él. Lo que vamos a ver es algo diametralmente opuesto a lo que ha acontecido en esta historia hasta ahora. Vemos como por intervención directa de Dios a través del profeta, David reacciona ante toda la serie de pecados que ha cometido. Los confiesa, se arrepiente de verdad. Vamos a ver qué pasa a pesar de todo esto. Al final, el final es feliz, es agradable, por decirlo de alguna manera. Por fin vemos al David que hemos conocido desde siempre. No al David que ha maquinado, no al David que ha matado, no al David que ha adulterado, no al David que ha mentido. Vemos aquí a un David totalmente diferente. Pero primero hay una intervención de Dios a través del profeta Natán. Puedes leerlo, 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 1 al 6. Jehová envía a Natán a David. En aquella dispensación Dios hablaba a través de sus profetas, a diferencia de hoy que Dios lo ha hecho a través de su Hijo, como dice Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hoy en día ya no existen el tipo de profetas que existían en el Antiguo Testamento para hablar a los reyes o al pueblo de Dios como entonces. Ahora lo hace el Espíritu Santo, al cual tenemos todos los que somos verdaderamente creyentes. Dicho esto, también hay que comentar que Dios perfectamente nos puede hablar, y de hecho lo hace. Dios puede hablarte a través de terceras personas. Y Dios iba a hablarle a David después de haberle permitido toda la libertad para hacer lo malo. ¿Y cómo habla Dios a David? Pues a través del profeta Natán. Parece que Dios en este pasaje, en este momento, está como ausente, ¿verdad? De toda la obra que había hecho su ungido, el David. ¿Por qué lo haría, no? Muchos se preguntan por qué Dios permite esto, permite aquello. Si siempre Dios nos permitiera esto o aquello, no permitiría tampoco libertad alguna al ser humano, ni para lo bueno ni para lo malo, porque seríamos como máquinas programadas, ¿no?, para hacer las cosas. Y Dios le dio lugar a David, pero ahora Dios iba a intervenir y lo iba a hacer con contundencia, primeramente usando a otro hombre,
que no era necesariamente mejor que David. Natán fue con el mensaje de Dios en su boca, fue valiente, fue obediente, hizo tal como le ordenó. ¿Y cómo empieza la conversación? ¿Cómo empieza la amonestación? Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. La comunicación por medio de la parábola fue algo que usó muy a menudo Jesús. Tú lo sabes, ¿verdad? Es evidente que es un buen sistema para captar la atención del oyente. De hecho, yo considero que las parábolas son representaciones teatrales. A mí me gusta mucho el teatro y sé que a través de las parábolas uno puede representar un teatro, una historia. Y esta vez Dios iba a usar a un profeta, Natán, un relato imaginario para hablar al corazón de David. Y después de escuchar la historia, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Todavía no había acabado de narrar Natán la historia cuando David reacciona. Y la parábola de Natán es sencilla. No tiene complicaciones, eso sí, es emotiva. Y el relato consigue que surja a flote la justa, la esperada indignación del corazón de David. Y dijo David a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Aquí lo que vemos es que David declara el nombre de Jehová, su existencia. David declara, de hecho, su propia sentencia, sin darse cuenta. Y aquí llega la sentencia de David, pero llega también la sentencia de Dios. La sentencia de David contra el hombre rico que le quitó la corderita al hombre pobre era la muerte. La sentencia de Dios a David que le quitó la mujer a un hombre fiel y le mandó a asesinar, entre otras cosas, no fue la muerte, aunque trajo consecuencias. Y esta es la diferencia entre el hombre justo y Dios. Esa es la misericordia de Dios, que no nos da tal y como merecemos, porque si no, ningún hombre quedaría ante Él. Puedes leerlo, Salmo 103, versos 8, 9 y 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Lo que vemos en este momento entre Natán y David es que David se condena a sí mismo. Si tú lees Éxodo capítulo 22, verso 1, la pena por robar, por dar muerte a un buey o a una oveja, no era la muerte sino la restitución. Sin embargo, en esta parábola el robo y la muerte de la corderita representaban el adulterio con Betsabé, el asesinato de Urías por parte de David. Según la ley de Moisés, tanto el adulterio, como dice Levítico 20, como el asesinato, Levítico 24, eran crímenes punibles con la muerte. Y al pronunciar esta sentencia sobre el rico en la parábola, David, sin saberlo, se condenaba a muerte a sí mismo. Había pasado algún tiempo desde la muerte de Urías. Ya el niño había nacido. David parecía haber pasado página, pero Dios no. Por el tiempo pasado, David estaba insensible. No se daba cuenta que él mismo era el malo de esta historia. Él fue muy rápido en condenar al de la historia, al villano imaginario de la historia que está contando Natán. Pero como decimos, al hacer así, en realidad se estaba condenando a sí mismo. Pero hay más, ¿eh? En su justa, entre comillas, indignación, David emitió otro juicio más. Debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Segunda de Samuel capítulo 12, verso 6. Y es bueno mencionar este versículo porque en la ley de Moisés encontramos que en Éxodo capítulo 22, verso 1, se demanda una cuádruple restitución por el robo de una abeja. Existe una clara alusión aquí a la muerte violenta de 4 de los hijos queridos de David. El primer hijo de David con Betsabé, Amón, que fue muerto por Absalón su hermano, Absalón, que fue muerto por Joab, general de David, y Adonías, que fue muerto por Salomón. Estas son las consecuencias por el robo que David cometió. No una corderita, sino una mujer, la esposa de su fiel soldado Urías. Y lo que vemos en el pasaje es que hay una falta de temor de Dios por parte de David.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? El reproche de Dios a David era el haber tenido en poco su palabra, haciendo por tanto lo contrario a lo que ella enseña. Y cuando tú y yo tenemos en poco la palabra de Dios, tenemos en poco al Dios de la palabra, y eso es porque no andamos en su temor, y eso es porque andamos insensibles a la voz de Dios. No somos sensibles a su voz, perdón. Y lo que estamos haciendo es que estamos dejando que el pecado nos nuble la visión. David llegó a pensar que por ser el rey, el ungido de Dios, había levantado sobre Israel su imperio. Pensaba que podía ocultar su pecado, podía ocultar que ese hijo no era suyo, se lo podía ocultar a las personas, pero a Dios no. Es decir, él de alguna manera estaba por encima del bien y del mal. Ese fue el error que cometió David. Cuando uno se siente que está por encima del bien y del mal, está endiosado y es un blanco fácil del diablo. Hay muchos que viven así hoy en día. Están en serio peligro de muerte eterna. Y la consecuencia de no andar en el temor de Dios es el pecar, ya que el temor de Dios es el freno que requerimos para no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como dice Gálatas, capítulo 5. Luego llegan las sentencias, llegan las consecuencias. Lo terrible de David también fue que mató al fiel Urías con la espada de sus enemigos, los hijos de Amón. Puedes leerlo, versículo 9. El mismo Dios dictó sentencia de maldición. Dijo que no se iba a apartar la espada de los enemigos de David de su casa, versículo 10. Y la otra razón para que esa maldición tuviera lugar fue el hecho de que David menospreció a Dios pecando deliberadamente como lo hizo. Y las maldiciones de parte de Dios no vienen sin causa ni razón. Proverbios 26:2. Las maldiciones de Dios siempre son justas porque Él no puede dejar de hacer justicia. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Por tomar la mujer de su prójimo, Dios sentencia que lo mismo que hizo David en secreto, le sería hecho contra él, pero a la luz. El daño que hizo a la familia de otro hombre, lo recibiría él y su familia. Y esto se cumple. ¿Qué sucede? La violación de Tamar, su hija por parte de su medio hermano, Amón. La muerte de Amón, asesinado por Absalón, hermano de Tamar. La rebelión de Absalón contra el rey David. Absalón, en su rebelión, yació con las concubinas de David a pleno sol. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 12. Esto nunca te lo comparten, ¿verdad? Siempre se nos habla del pecado de Absalón, el pecado incluso de Amón, violando a Tamar, pero no se menciona lo de Absalón, cuando yace con las concubinas de David, haciendo mención a esa maldición de Dios. Tu prójimo yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Pero después de la sentencia de Dios también llega la incomparable misericordia de Dios. Primera de Samuel 12, verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha permitido tu pecado, no morirás. David en ese momento, tocado por la palabra de Natán, inspirada por el Espíritu Santo, reacciona. ¿Cómo reaccionamos cuando los hermanos nos exhortan, nos dan el toque de atención? ¿Reconocemos? ¿Nos humillamos? ¿Hacemos como David? ¿O nos enfadamos más? No escuchamos el consejo, no escuchamos la amonestación. Yo leyendo este versículo, puedo entender que Dios ya había perdonado a David. Había perdonado su pecado antes de que David abriera la boca, admitiéndolo, confesándolo. Dios nos conoce muy bien.
David podía haber reaccionado de una de las dos maneras. Podía haberse rebelado contra Dios, de haber permanecido en su orgullo, o podía haberse finalmente humillado y reconocido su pecado. Y es lo que hizo. Dios sabía que su reacción sería hacia el arrepentimiento. David, a pesar de la gravedad del pecado, no trató de justificarlo en modo alguno, sino que al ser confrontado y reprendido como lo fue, inmediatamente lo confiesa. Y esto lo puedes ver cuando habla en el Salmo 51 y en el Salmo 32. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Si sigues leyendo, dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En este salmo en concreto podemos ver que David se quebrantó, reconoció su maldad, reconoció su necesidad de ser limpiado. ¿Y nosotros? ¿Reconocemos que el pecado está delante de nosotros? ¿Reconocemos que tenemos que ser limpiados por Dios? Porque si David lo hizo, nosotros también lo tenemos que hacer. O sea, David nos está dando lección, nos está dando un ejemplo de si hemos fallado a Dios, rápidamente tenemos que humillarnos. Otra cosa que podemos ver aquí es que a pesar de que pecó, como pecó, Dios no llegó a quitarle el Espíritu Santo. Cuidado con esto, ¿eh? No contristemos al Espíritu Santo. Esto le pasó a Sansón, ¿verdad? Sansón estaba coqueteando tanto con el pecado, estaba pecando tanto, que dijo, bueno, me levanto con mi fuerza que Dios me ha dado y mira, me suelto de estas ataduras y listo. Pero el Espíritu, esa fuerza ya no estaba con él. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mi pecado. Salmo 32. A David su transgresión se le llegó a perdonar porque confesó su pecado ante Dios. Y el Salmo también nos habla de algo importante. El que haya o no engaño en nuestro espíritu depende de cómo sea nuestro corazón. Y en ese sentido, este asunto del individuo creyente es si decide o no andar en luz. Tú y yo tenemos ese libre albedrío. ¿Tú quieres andar en luz o quieres andar en tinieblas? Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. ¿Qué harás? ¿Confesarás tus transgresiones a Jehová? David nos está dando una lección que tenemos que aplicar hoy a nuestra vida. El Señor perdonó a David, pero las consecuencias del pecado no se las quitó. Y aquí hay un principio. El perdón no siempre elimina las consecuencias del pecado en esta vida, solo en la venidera. David confesó, David se arrepintió de su pecado, pero el juicio de Dios fue que su niño muriera. Las consecuencias del pecado nos perdona. Es decir, las consecuencias del pecado de David fueron irreversibles, pero cuando tú y yo confesamos el pecado, Dios te perdona, pero las consecuencias del pecado, allí están luego. Cuando Dios nos perdona, restaura nuestra relación con Él, no elimina las consecuencias de nuestras malas acciones. Debemos recordar que podemos echar a andar en situaciones con consecuencias que a lo mejor no podremos vivir. El ejemplo es el alcohólico, el que bebe mucho. Puede arrepentirse, pero las consecuencias están que a lo mejor puedes tener problemas en el hígado. El que fuma más de lo mismo, si te pegas toda la vida fumando sabiendo que es pecado, sabiendo que te va a hacer mal al cuerpo, aunque luego tú pidas perdón a Dios, hay un problema en los pulmones, hay una contaminación. Las consecuencias están ahí.
Y la última sentencia de Dios contra David fue la muerte del hijo de su relación adúltera. El niño no murió porque él mereciera castigo alguno. Dios aclaró que ciertamente el niño moriría porque con el asunto de su pecado David hizo blasfemar a sus enemigos. Si el niño hubiera vivido y hubiera sido el futuro rey de Israel, el nombre de Dios hubiera sido deshonrado entre los vecinos paganos de Israel. Hubieran dicho: ¿qué diferencia hay entre el Dios de Israel y nuestros dioses? Todos son iguales. La misericordia tiene siempre un límite, y el que proporciona la verdad emana la justicia. El niño enfermó con gravedad, y aunque ya el Señor le dijo que iba a morir, aún así David intercedió por él diciéndoselo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? La actitud de David fue correcta. Aunque sabía que Dios no iba a cambiar su decisión, él hizo todo lo que estaba en su mano: rogar, ayunar, se humilló ante Dios. Y por otra parte es curioso el cambio que experimentó David, de intentar en su momento deshacerse del niño, porque él sabía que al adulterar el niño que iba a tener Betsabé era suyo. Estando en guerra Urías, de alguien tenía que ser. Primero se quería deshacer del niño, se lo quería adjudicar a Urías, diciéndole: Urías, vete a casa, descansa, acuéstate con tu mujer. Le quería echar a él el marrón, la situación, le quería adjudicar el niño a Urías. Pero luego vemos cómo David empieza a amar y empieza a sufrir por el niño. Empieza a sufrir por su pérdida. Esa es la naturaleza humana. Una vez el niño murió, lo primero que hizo David, ya redimido de su pecado, fue honrar a Dios. ¿Qué hizo? Se limpió, se lavó y adoró. No tenía ningún resentimiento David contra Dios, porque entendía quién es Él. Y a nosotros nos pasa igual, pero de la manera contraria, ¿verdad? Me imagino a esas personas que han perdido seres queridos por causa de la pandemia o por otras cosas, y lo primero que hacen es echar la culpa a Dios. Aquí David también nos da una lección. No culpa a Dios de haberle quitado al niño. No tiene resentimiento David contra Dios. David entendía quién era Dios. Dios es el quien da la vida, pero también la quita. Y lo segundo que hizo David fue ocuparse de sí mismo, de comer. Después de su tiempo de ayuno, se postró ante Dios. David sabía que ese niño no fue destruido, sino que le aguardaría hasta el momento en que él mismo fuera a su encuentro. Y aquí tenemos la confianza de que hay vida después de esta vida y de que hay una reunión futura con los niños que murieron, con los niños que ya partieron con Cristo. David luego, si sigues leyendo la historia, en 2 de Samuel 12, verso 24, David consuela a Betsabé, su mujer. Y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Ahora ya David ya debía ocuparse de su legítima esposa. Y aquí vemos la misericordia y la gracia de Dios, quien, habiendo ciertamente olvidado el pecado de ambos, les bendecía de nuevo con un hijo. Y el hijo iba a ser el heredero del reino, Salomón, hijo amado por Dios. Hombre que no tenía que tocar la espada, hombre que tenía que ser, santo, puro, que se tenía que dedicar a las cosas de Dios, que no podía ir a la batalla como su padre David. Jedidías, que significa amado por Dios. Salomón fue especialmente escogido para suceder a David en el trono de Israel. Esta historia no deja de asombrarnos de la capacidad y de la acción de misericordia, la bondad de Dios, llegando a convertir el fruto, el feo, malvado, destructivo pecado, en una bendición de amor, de la cual proseguiría la genealogía del Mesías, Jesús, hasta su aparición para salvar a los hombres que pusieran su fe en él. Este es el pasaje de un hombre, David, que en vez de ir a la guerra se quedó en palacio. Y al quedarse en palacio, vio a la mujer. Entró lujuria en su vida. Adulteró con ella. David quiso quitarse al bebé de en medio
diciendo a Urías, acuéstate con ella. Como Urías era un ejemplo de soldado fiel, dijo, no puedo acostarme con mi mujer, no puedo ir a casa a comer, a estar a gusto cuando mis compañeros de guerra están al frente de la batalla. Al viendo David que Urías no quería ir, se encuentra con él y lo emborracha. Vete a casa, Urías, acuéstate con tu mujer. Pero Urías se quedó en la puerta de Jerusalén. ¿Qué hizo David? Le llevó al frente de la batalla. Y ahí murió Urías. Y el fruto del pecado entre David y Betsabé fue un hijo. Ese hijo murió, pero en el arrepentimiento Dios da otro hijo a David y a Betsabé. Y sale Salomón. Y de él podremos hablar próximamente. ¿Qué piensas al respecto sobre este pasaje, David y Betsabé? Déjanos tu reflexión, déjanos tu comentario a través del WhatsApp, a través de YouTube o a través de un comentario de Facebook. También nos puedes encontrar a través del grupo de amigos en Telegram. Estás invitado a participar con nosotros y a participar de estos espacios que diariamente en Amigos y aquí en Radio Solidaria te ofrecemos. Radio Solidaria, una radio comprometida.